Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que bastante interesante y os puede gustar, que es el ciclo menstrual y las fases de la luna. Para esto recomiendo, hay un libro que se llama Luna Roja de Miranda Gray. Dividimos el ciclo menstrual en 4 fases, que el conocerlas y entenderlas te puede ayudar a conocerte y a entenderte mucho mejor y a gestionar mejor todas las emociones y todo lo que te sucede durante estas diferentes fases, y también así aprender a aprovecharlas para sacar el máximo de ti en cada una de estas fases. Entonces tenemos la fase de la luna nueva, y esta se corresponde con el arquetipo de la bruja. Nuestro ciclo comienza el primer día del sangrado, y con esto entramos como en la primera fase del ciclo menstrual. Esta etapa, pues según cada mujer, puede durar de 3 a 5 días, a 7 días. Es un momento asociado, digamos, simbólicamente a la muerte y de introspección. Aquí se cierra un ciclo en nuestra vida y comienza otro. Es un momento de liberación. En esta fase es donde la mujer puede contactar con su parte más oscura, su parte más fría, más receptiva, y que muchas veces negamos de nosotros. Cuando estamos en esta etapa entramos en esa parte de nuestro subconsciente donde todos nuestros bloqueos pueden intensificarse y hacerse más fuertes. Es muy aconsejable descansar, dormir y meditar en la medida de lo posible. Evidentemente tenemos una vida con la que tenemos que continuar. En esta etapa dejamos de buscar la expresión hacia afuera y nos vamos completamente hacia adentro. Como os decía, es esa introspección en su máximo apogeo. Hay una clarividencia especial para ver los problemas y sus soluciones, y para aceptar el pasado y rendirse al futuro. Es decir, para cerrar ciclos y cerrar historias. La mujer en esta etapa interacciona muchísimo mejor con los sueños, se siente más parte de la naturaleza. Antes de continuar, quiero aclarar que ni todas tenemos que experimentarlo en la misma intensidad. Luego veréis que también según cuando nos venga la menstruación, según la luna en la que estemos, va a influir de una manera y otra. Debéis entender, como en todas estas cosas, que no hay reglas estructuradas, fijas, pero son tendencias, ¿vale? Lo que te estoy contando. Intenta ver qué encuentras en ti. En estos días digamos, de la menstruación, vivimos las emociones de una manera muchísimo más intensa, y es una etapa de purificación que también implica una pérdida y un luto. Y un luto, ¿por qué? Porque no quedamos, digamos, embarazadas, ¿vale? Aunque no estés buscando un embarazo. Más que crear y producir, este es el tiempo para conectar con tu espiritualidad, con lo que te pide tu cuerpo, y dejarte sentir. Si tu ciclo es de luna blanca, es decir, coincide con la luna nueva, o si tu ciclo, tu regla, digamos, coincide con la luna llena, que serías de luna roja. Te recomiendo un ritual, tanto en el momento de la menstruación o en la luna nueva, que son los rituales para descargar, para cortar, para finalizar, para olvidar, para purificar y proteger. Es decir, cualquier tipo de ritual que puedas hacer para cerrar ciclos, para cerrar etapas, para sanarte, para limpiarte, son ideales tanto en el momento de la menstruación como en el momento de la luna nueva. La siguiente fase es de la luna creciente y el arquetipo es la Virgen. La siguiente etapa
luego de la muerte es el renacer. Aquí el cuerpo de la mujer comienza a prepararse para generar un nuevo óvulo. Es una etapa dinámica y radiante, ya que es el momento en el que la mujer se libera de su ciclo procreativo y se centra más en su ser. Solemos sentir muchísima confianza en nosotros y una necesidad de socializar. La concentración y la ambición se vuelven más fuertes, por lo que en esta etapa del ciclo la mujer puede centrarse plenamente en su trabajo y en sus proyectos. Solemos sentir la sexualidad de una manera muchísimo más fresca y juguetona. Algunas mujeres se pueden estancar en esta etapa e intentan, como de una manera, digamos, antinatural, vivir de forma lineal, es decir, de una manera constante en esta etapa o bajo la influencia de esta energía. Lo que da como resultado una mujer pues hipersociable o hipertrabajadora, desconectada de su lado maternal y de su parte más empática y también de su lado oscuro, del que huye constantemente. Esta etapa comienza el 5.º día aproximadamente después del primer día de regla y dura más o menos una semana. Internamente ya nos hemos liberado de la necesidad de procrear, como os decía antes, y ponemos el foco en nosotras mismas. Nos sentimos como muy entusiasmadas, por eso esta etapa es ideal para empezar o dar impulso a cualquier tipo de proyecto. La fase preovulatoria es cuando un folículo madura y la producción de estrógeno estimula los pechos y las paredes del útero. El proceso de preparación de nuestro cuerpo para un embarazo. En esta época, digamos, en la luna creciente o en la etapa de la Virgen, es decir, en tu fase preovulatoria, lo ideal son rituales, digamos, para crear nuevos proyectos y trabajar en nuestro bienestar. Céntrate en ti y en todo lo que quieres conseguir. Es el momento ideal para hacer, por ejemplo, tu plan de vida, organizar los pasos hacia un proyecto o hacia algo que te estás proponiendo y quieres hacer, ¿vale? Es el momento ideal en este momento. Luego llegamos a la fase de la luna llena o el arquetipo de la madre. En esta fase comienza, digamos, muy cerca de la ovulación, por la que la energía estará más en consonancia con la abnegación y el cuidado de los otros, ambos relacionados con la maternidad, evidentemente. Suele haber menos interés por sí misma y en cambio se muestra como la necesidad de asumir más responsabilidades, de alimentar proyectos e ideas que ya existen. La sexualidad de la mujer en esta etapa suele manifestarse como una experiencia de amor profundo y deseo de compartir. Si se presta atención, puede que notes que en esta etapa la gente te busca aún más para que le ayudes y le apoyes. Como aparece cerca del momento de la evolución, es decir, hacia el día 14 del ciclo, nos inunda ese espíritu maternal, derrochamos amor, armonía, estamos muchísimo más sensibles y emotivas. Durante esta semana, dice Gray, que las mujeres tienen la capacidad de asumir muchísimas más responsabilidades, de crear de forma muchísimo más productiva y de alimentar ideas y proyectos que ya existen. Además estamos muy magnéticas, digamos, para los otros, atraemos a las personas y es como esa parte de nuestra maternidad que comienza a activarse, que aunque no tengas hijos o no te interese tener hijos, tus proyectos, tu vida, la gente que te rodea, también va a experimentar esa parte tuya de relacionarte. Digamos que es una etapa hacia afuera, a diferencia de la Virgen, que es hacia adentro. Una mujer, por ejemplo, que se estanca en esta fase del ciclo,
va a tener dificultades para decir no, fácilmente se puede convertir como en un felpudo humano, es decir, un camión de la basura donde todo el mundo bote o tire todo lo que no le sirve. Todo esto como por no perder el amor a sus seres queridos y por sentirse obligada a que tiene que estar ahí siempre para los demás. Es una etapa en la que la mujer empieza a prepararse para lo que significa la maternidad y en consecuencia pues va perdiendo el interés hacia sí misma, ¿vale? Sabéis que cuando tenemos un hijo, en los primeros años de vida tenemos que volcarnos completamente hacia él y olvidarnos de nosotros. Entonces el sistema ya se empieza a preparar. Así sus deseos, nuestros propios deseos y nuestras necesidades se hacen menos importantes. Y la mujer nos volvemos muchísimo más protectora, irradiamos más amor, más armonía, y la sexualidad, como os decía, se vuelve como mucho más cariñosa, mucho más de compartir, es como mucho más amorosa. La mujer, como os decía también antes, tiene muchísima más capacidad de asumir responsabilidades, y se centra pues muchísimo en ayudar y apoyar a los demás. En esta etapa te vas a volver muchísimo más social, vas a buscar la cercanía emocional, vas a buscar experiencias placenteras pero asociadas a otras personas, ya no es contigo misma. La empatía se puede intensificar, tu escucha y tu capacidad de escucha se puede volver muchísimo más activa y es un gran momento para fortalecer los vínculos interpersonales y crear nuevos lazos. Si tu fase de la ovulación coincide con la luna llena, tu ciclo será de luna blanca, y si coincide con la luna nueva, tu ciclo será de luna roja. La luna llena y la ovulación, si ovulamos durante la luna llena, el ciclo menstrual avanza, el pico hormonal de estrógenos, que es lo que hace posible la evolución. Si tu ovulación coincide con la luna llena, digamos que todas esas capacidades serán aún más intensas, porque la fase ovulatoria es sociable, radiante, abierta al mundo, y en la luna llena es lo mismo, ¿vale? Entonces es como que todo se hace muchísimo más intenso. La luna llena es el momento en el que la Tierra y el Sol se encuentran casi alineados. Es la luna, una cara de la luna está completamente visible y por eso se asocia con el momento cuando el ovocito llega a la trompa de Falopio para alinearse para la fecundación. En esta etapa, ¿vale? Tanto en la luna llena como en la fase de la madre, se recomiendan rituales ligados al nacimiento, a los rituales de fertilidad, por ejemplo, pero vuelvo y te repito, no solamente para tener un hijo, sino para atraer, digamos, la abundancia, para atraer la fertilidad, la materialización, la capacidad de crear en tu vida. Bien, luego tenemos la fase de la luna menguante, que coincide con el arquetipo de la hechicera. En esta etapa el óvulo ya ha sido liberado y no ha sido fecundado. Entonces comienza en la mujer una necesidad de profundizar en el lado más interno de su ser. Es una etapa de gran creatividad donde se puede aprovechar la energía que la mujer acumula durante el mes para crear una nueva vida en su vientre, para hacer arte o explorar otro tipo de expresión creativa. Es el momento de crear. Es el momento de crear para generar cambios en tu vida, porque nuestra energía está muy condensada y muy preparada para ello. Suele disminuir la capacidad de concentración, entonces si te ves que en esa
en esa semana te cuesta leer, te cuesta centrarte en cosas, no te preocupes, es parte de esta etapa. También disminuye la tolerancia ante lo mundano, es decir, nos volvemos un poquito más intolerantes y nos molesta un poco todo más. Pero a su vez crece nuestra capacidad de soñar y nuestra intuición. Digamos que son unos días de creatividad tremenda. Utiliza esta etapa, esta fase, ¿vale? Del ciclo o esta luna para cuando quieras crear algo diferente en tu vida. A medida que nos acercamos a la fase siguiente, es decir, ya a la menstruación, nos vamos sintiendo cada vez más intolerantes y con más dificultad de concentrarnos. La intuición está a flor de piel, pero estamos bastante inspiradas. Es en el momento en que comenzamos a sentir, digamos, el lado más interno de nuestra naturaleza y a tomar conciencia, digamos, de los misterios de nosotras mismas. La sexualidad se hace aún más poderosa y la mujer, digamos, comenzamos a darnos cuenta de nuestra magia y de nuestro poder, así como el efecto que estos atributos pueden tener sobre los hombres. Si sus energías se enardecen, se reflejará una creatividad tremenda y desenfrenada. Luego, a medida que se va acercando la fase de la bruja, es posible que, como os decía, nos volvamos bastante intolerantes. Es el momento en el que si tenemos pareja, suelen molestarnos muchas cosas de la pareja, ¿vale? O de quienes estén cerca de nosotros. Lo más probable es que a lo largo de estos días sientas fatiga, te duela la cabeza, te notes más irritable y más ansiosa. Y este punto de nuestro ciclo menstrual nos invita a la autorreflexión, al análisis y al autocuidado. Como ves, comenzamos de nuevo a entrar en nosotras mismas. Si tu ciclo es de luna blanca, esta fase coincidirá con la luna menguante. Si eres de luna roja, lo harás con la luna creciente. Después de la ovulación, los estrógenos empiezan a descender, predomina la progesterona y estamos llegando al final de otro nuevo ciclo. En el cielo, cuando hay luna menguante, sucede exactamente lo mismo. La luna empieza su camino hacia la oscuridad. Pero la oscuridad no como algo negativo, sino como la reflexión, el entendernos, el estar en conexión con nuestros deseos. Por eso en esta etapa es donde empezamos a tomar conciencia de ciertos bloqueos o nuestro subconsciente comienza a mandarnos cierta información de cosas que resolver en nosotros. Si esta fase coincide con la luna menguante, va a potenciar aún más tu capacidad de análisis y autocrítica. Es un momento ideal para indagar y dar respuesta a muchas preguntas que hemos obviado, digamos, a lo largo del ciclo. En esta fase, los rituales, o sea, tanto en luna menguante como en la fase de la hechicera, los rituales ideales son los de liberación, de superación, para dejar ataduras o viejos patrones del pasado. Y también recuerda que estás muy creativa, entonces puedes seguir dando energía a ese proyecto que alimentaste con la madre. En mi página web, que voy a dejarte el enlace abajo en los comentarios, tienes un ejercicio que te puede ayudar a trabajar con tu ciclo menstrual y aprovechar esas energías al máximo. Entonces, es muy importante entender que nuestro ciclo menstrual tiene unas fases y que cada una de esas fases
digamos, maneja un tipo de energía diferente en nosotras, que nos hace comportarnos de una manera hacia afuera o hacia adentro, y que las podemos aprovechar para sacar el máximo partido de nosotras mismas y entendernos, ¿vale? Yo tengo muchas personas que cuando está en la fase de la hechicera, están por bajarles la regla, vienen preocupadas diciéndome es que me siento muy irritable, es que me siento muy enfadada, me siento mal o me siento muy triste. Y es como, claro, es que ahora mismo estás en las profundidades de tu ser. Comprender todo esto puede ayudarte no solamente a utilizar mejor estas energías, sino a relacionarte mejor con la regla. Es decir, cuando nos duele muchísimo la menstruación, es porque nos duele ser mujeres. Mientras más aceptamos esa feminidad, aceptamos que somos cambiantes. Como dice Gray, somos 4 mujeres diferentes cada mes. Y esto es muy importante de entender. Cuando entendemos esa parte de nuestra feminidad, cuando entendemos que la menstruación no es algo que nos sucede para fastidiarnos, sino que es parte de un proceso y que nos da esa magia de ser mujeres, seguramente tu regla o tu menstruación comenzará a ser muchísimo menos dolorosa, ¿vale? Que no te duela ser mujer y acepta todo este proceso. Es muy importante y lo recomiendo para las mujeres jóvenes, para las adolescentes o las niñas que van a tener sus primeros periodos. Es muy importante ayudarles a enfocar esto porque muchas veces escuchas, no, es que porque los hombres no tienen la menstruación, es que esto no me gusta, es que ojalá que no me viniera, y estás luchando contra tu feminidad. Evidentemente vas a tener problemas de menstruación cuando luchas con tu parte femenina. Bien, eso por una parte. Por otro lado, la luna, ¿vale? Es un astro que influye en el estado anímico de la mujer. Pero no solamente de la mujer, es decir, sabemos perfectamente que la luna afecta las mareas y afecta también a las cosechas. Entonces, también afecta al cuerpo humano, es decir, la luna afecta al agua y nosotros estamos compuestos de agua. Por otra parte, desde la medicina oriental, las emociones forman parte del elemento agua. Por eso la luna nos influye y nos afecta. Es decir, que aunque hay diferencias individuales y todos podemos experimentar la menstruación de una manera o de otra, cuando estamos en una fase de la menstruación y estamos ante un tipo de la luna o una fase de la luna, las energías de tanto del ciclo como de la luna van a influir en cómo nos sintamos. Y nosotros podemos utilizar eso a nuestro favor. Es que estamos hablando de algo, digamos, muy esotérico, muy espiritual o lo que sea, te voy a dar una información importante. Hay una conexión entre las fases de la luna y los 4 neurotransmisores del cuerpo humano: la acetilcolina, la serotonina, la dopamina la noradrenalina, fundamentales en nuestros estados anímicos. El Mark Flippy es un médico que estuvo estudiando y buscando la conexión entre las fases de la luna y estos neurotransmisores. Y conforme avanzan las fases de la luna, fluctúan esos principales neurotransmisores en nuestro cerebro, ¿vale? Por lo tanto, también cambian las hormonas relacionadas con esos neurotransmisores y evidentemente relacionadas con la menstruación. Entonces, si la luna influye en esos 4 principales neurotransmisores que a su vez influyen en el sistema hormonal, entendemos que la luna sí influye en el ciclo menstrual de las personas o de las mujeres. También entonces es muy importante entender que el ciclo menstrual está completamente ligado a ciclos emocionales que están ligados a la luna. Si la menstruación te llega
tanto en luna nueva como en cuarto creciente. En la luna nueva y en el cuarto creciente, los niveles de acetilcolina aumentan y las emociones se vuelven muchísimo más intensas y somos más proclives a buscar actividades grupales. Somos más receptivos a lo emocional, pero con la energía suficiente para iniciar nuevos proyectos, sembrar plantas, plantar ideas, e intenciones para aprovechar toda la energía ascendente de ese momento. Es una etapa que se relaciona con las emociones y las sensaciones asociadas a la fase de la menstruación. Otra parte, la luna en cuarto creciente, la luna llena y la fase folicular. Cuando la luna está en cuarto creciente y luna llena, el cuerpo incrementa los niveles de serotonina. Es un momento en el que el cuerpo posee muchísima energía, concentración mental y creatividad. Se asocia con la fase folicular, ya que es una fase en que se prepara para la madurez del óvulo, que promueve la concentración mental y la creatividad. Se trata de una fase para aprovechar la lucidez de la serotonina para regular el estado de ánimo y producir en áreas de trabajo y cultivo personal. Luna llena, cuarto menguante y ovulación. Aquí continuamos un poco con la luna llena y el cuarto menguante influyen en los niveles de dopamina. Durante esta fase nos podemos sentir muchísimo más distraídos, con antojos, con ganas de sentir placer, recompensa, excitación, así como la necesidad de cercanía emocional. Esta fase rica en dopamina se relaciona muchísimo con los síntomas asociados a la fase de la ovulación y por eso no nos sorprende que esta sea la ventana hacia la fertilidad. Estamos buscando actividades mucho más placenteras, pero con fines reproductivos. Luna en cuarto menguante, luna nueva y fase lútea. Durante el cuarto menguante y la luna nueva, los niveles de noradrenalina suben, causando un estado defensivo de que queremos proteger como de manera intrínseca. Se trata de una época de muchísimo análisis, reflexión y cuidado. Casi procuramos evitar gastar energía de más para superar la vulnerabilidad de esa fase de ovulación. Es una etapa que se asocia a la fase lútea del ciclo menstrual. Es inevitable entonces, como os decía, observar que la luna tiene una influencia muy significativa sobre los cuerpos en la Tierra. Por esto es muy importante permanecer en contacto con la luna, mantener esa conexión porque nos ayudará a tener muchísima más conciencia de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y de nuestras conductas. El ciclo menstrual es muy sensible y puede ser alterado con muchísima facilidad por temas alimenticios, por emociones intensas, por el estrés, por las hormonas o por la propia salud física, ¿vale? Es muy importante entender que tenemos que cuidarnos mucho. Las fases de la luna y la menstruación. Si tu menstruación es en luna llena, la fuerza de la luna en esta etapa nos transmite una vibración de entusiasmo, espiritualidad y armonía. Pueden haber flujos bastante abundantes, incluso hemorragias y conflictos internos que tenemos pueden salir a la luz. Si tu menstruación es en luna menguante, en este momento te invade la necesidad de mirar hacia el interior y desechar todo lo que nos perjudica, poder soltar y tomar el camino de regreso a casa. El flujo es menos abundante y se tiene la necesidad de estar con uno mismo. Si tu menstruación coincide con la luna nueva, que es la fase en la que el ciclo llega al final de manera natural, por eso es que comparte las características asociadas a la luna nueva.
La luna nueva se ha asociado tradicionalmente con la menstruación porque marcan el inicio de un nuevo ciclo. En esta energía se experimenta muchísimo más introspección, necesidad de reflexión y una sabiduría que emana de esa luna negra, ¿no? Que es la luna nueva. La fase menstrual se asocia por eso a esta luna. Por eso el menstrual en luna llena se ve como una energía más contradictoria, porque la luna llena invita a una noche de luz, de apertura al mundo y de gozo con los demás, en contraposición con la energía de la menstruación que nos lleva a estar hacia nosotras mismas. Por eso es que menstrual en la luna llena te puede hacer experimentar como un conflicto interno de emociones hacia afuera y hacia adentro. En la luna nueva es todo hacia adentro. Menstruar en la luna nueva nos ayuda a entrar hacia esa soledad, a prepararnos para un nuevo comienzo, a encontrar la paz, a conectarte contigo misma, y es un espacio para descansar, y es la luna quien apoya este flujo también. Y finalmente, menstruar en luna creciente es de tipo, digamos, bastante constructivo, creativo, alegre y dinámico. El flujo puede ser un poco más abundante en este momento y puede haber una tendencia a estar muchísimo más emocional. Ahora voy a dejarte un cuento de Andrés Castillejo Martín. Espero que te guste y lo disfrutes. Baja la noche a beber del río y la luna del valle se enamora, cubriéndolo de lirios y amapolas. Baja la noche, cenicienta, a iluminar los páramos del bosque que se anegan en un ritual de magia y de misterio. Baja la noche sedienta de nostalgia, a bañarse en los márgenes del río, cubriéndolo de azules y esmeraldas. El sol se recubre de un aura purpúrea de silencio, cuando besa presuroso el cañaveral del Tajo, cubriéndolo en su huella concertada de un melancólico manto de olvido. Cuando baja la noche silenciosa a beber del río. Andrés Castillejo Martín. Y con esto llegamos al final. Espero que te haya gustado, que te sirva de algo. Te recomiendo, como te dije al principio, el libro de Luna Roja, y te dejo aquí un enlace con un ejercicio que te puede ayudar a conocer muchísimo mejor tu ciclo. Espero que lo hayas disfrutado, que te haya gustado, que lo compartas si crees que puede ayudar a otras personas, y sobre todo, si eres mujer, acepta y ama tu ciclo menstrual, tus cambios, tus fases, y entiende que somos tremendamente cambiantes. Como te decía en una parte de nuestra presentación, somos como 4 mujeres en un mes. Entonces, aprovecha cada etapa, aprovecha cada parte de ese ciclo para sacar lo mejor de ti misma. Y para los hombres que nos estén viendo, esto os permita entender muchísimo mejor a vuestra pareja, a vuestra hermana o a vuestras chicas que os rodeen. Muchísimas gracias, os veo en el siguiente vídeo, y por favor no olvides dar un me gusta y apuntarte en el canal, inscribirte en el canal para que puedas seguir viendo pues nuevos vídeos. Muchísimas gracias, te deseo una semana muy feliz y nos vemos pronto.